Me pareció que para la garra que tenía la novela, un título como Sin Dios y Sin Diablo permitía jugar con el lector. Ni iba a ser únicamente circunscrito a las mujeres, ni nada más a los hombres. Y esa era la idea también, ¿no? Que fuera para público femenino y para público masculino. Y Sin Dios y Sin Diablo, porque es como salir de esa travesía sin culpa y sin condena, ¿no? Es a partir de una anécdota que me cuenta mi madre y me dice, pues fíjate que fulanita estaba perdió la memoria y de repente se encontró desnuda en el patio y fueron a ayudarla y no supieron qué hacer. Así nada más. Dije, no, tengo que hacer un cuento. Porque en ese momento dije, una anciana que de repente se le borra la memoria, me puse en su lugar, ¿no? Todos vamos para allá, todos vamos a ser viejos. Y es una preocupación que siempre he tenido, desde chiquita, sobre la vejez. Dije, ¿qué va a pasar? Me imaginé a una mujer que había sido muy guapa, y dije, voy a hacer un cuento. Y después, pues construí una novela. Y hice un contrapunto justamente porque me parecía importante recuperar esa memoria de principios del siglo XX, de una comunidad rural, pero también traerla para acá, y para eso edifiqué otro personaje, Camila, que es una chica de los 70s, del siglo pasado también, aunque es muy cercano, ¿verdad? Y que de chavita encuentra el diario de su tía Carlota, una mujer que nunca se casó, que siempre vivió enamorada del amor y que a partir de la escritura plasma todas sus fantasías y vive ella también a partir de, se erotiza a partir de la escritura. Carlota es una mujer, como mencionaba, de principios del siglo XX, de una comunidad rural asentada en Michoacán, Sierra de Ocampo, y se enamora de un militar a los 17 años. El militar es época de la Guerra Cristera, está por ahí un tiempo, se va, se comprometen antes de que se vayan, solamente se han carteado y se han mirado. Y pues el militar nunca regresa. El militar muere en la guerra y a partir de ahí ella empieza a imaginarse, y también con sus primas, con las que sí tenía mucho contacto, que le empiezan a contar cómo son las relaciones entre varón y mujer. Entonces ella empieza a imaginarse qué hubiera pasado con su militar y empieza a escribir un diario. Imaginémonos en una comunidad rural a principios de siglo, o en 1925, por ejemplo, una mujer escribiendo un diario. A partir de ahí empieza a escribir todas sus ensoñaciones. Cuando la tía tiene 80 años, Camila, de 14, que es citadina, pero es una niña adoptada, que eso es algo importante, está jugando con sus primos ahí en Sierra de Ocampo, está jugando a las escondidillas, porque siempre suelen jugar a las escondidillas cada que van al pueblo, ¿no? Y abajo de la cama, sujeto por unos listones, encuentra una carpeta con fojas y la lee. Es el diario de su tía Carlota. Eso, a la niña, que estaba en un periodo de, bueno, pues si no soy consanguínea, necesito conocer la historia de todos aquellos que están a mi alrededor porque necesito quererlos, ¿no? Lee el diario y dice, si mi tía estuvo tan sola
y no pudo consolidar su amor, yo voy a hacer una tumba a hombres. No lo reflexiona tan así, de bote pronto, pero finalmente esa es la consecuencia. Le determina de alguna manera ese diario su vida. Y no solo eso, no solamente se vuelve una tumba a hombres, por decirle de alguna manera, sino también se dedica al negocio del sexo y pone un lugar que se llama entretenimiento adulto, pero muy adulto. Se ha dicho mucho en la literatura, pero fundamentalmente escrita por hombres. Y me gusta esa idea de que seamos las mujeres los que digamos también cuáles son nuestras fantasías, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, qué no nos gusta. Hablar desde la voz femenina de un acto íntimo, ¿no? Y un acto placentero. Creo que todavía nos falta avanzar en eso, y habrá a quien no le guste platicar sobre cuestiones sexuales, sobre cuestiones íntimas, pero creo que debemos de olvidarnos de esa doble moral, porque pues ocurre entre cuatro paredes, pero ocurre. Entonces yo creo que deberíamos de disfrutar más la vida. Siento, en lo que a mí respecta, creo que me hace una ciudadana más feliz el poder escribir sobre erotismo. En la novela mis personajes van rompiendo prejuicios y recuerdo a Carlota, a Salvador y a Marcelo burlándose del párroco de repente, porque pedían decía, sí, si no tienen limosna, por ejemplo, si no tienen dinero que traer, tráiganos una gallinita, tráiganos un puerquito. Digo, creo que hay que aprender a mofarnos de todo y disfrutar más la vida. No sabemos si mañana la tenemos. Entonces creo que hay que relajarnos y pensar en ser más felices. Creo que a eso vinimos al mundo. Y hay que ir acabando con muchos tabús que tenemos. Pues yo iba jugando como con los tiempos. Si por ejemplo hablaba de algo muy dramático, de repente buscaba como aligerar esa tensión haciendo como una broma, ¿no? Por ejemplo, muy al principio de la novela dice, Carlota se encontró desnuda en su realidad, vieja, rugosa, senil, a sus 94 años. Y acudieron a buscarla, acudieron a ayudarla a sus parientes. Bueno, ok. La situación que relato para mí es terrible, porque a esos 94 años cuando se le viene su mundo encima y se da cuenta de en qué situación se encuentra, cuando lo pudo hacer todo. Y de inmediato, ¿qué le pasa a sus sobrinos 40 y tantañeros, no? Tienen una erección, como nunca antes la habían tenido. Entonces es como, podrá haber quien en ese momento diga, cierro la novela y ¿cómo se le ocurre, no? Y podrá haber gente que entienda el guiño que yo quise hacer como de burla, precisamente porque todos nos merecemos algo mejor. Y es como para disfrutar eso, ¿no? Ni es todo tan dramático, ni es todo tan banal. La vida está llena de muchos grisecitos, ¿no? Aspiro a que mucha gente me dé la oportunidad de que atraviese las letras que escribí, que se aviente esa travesía conmigo, que a mí ciertamente me tomó 7 años, pero que a un lector le puede tomar tan solo unas horas, y creo que dentro de todo, creo que se va a divertir, creo que la va a pasar bien, creo que también en algún momento dado puede reflexionar. Cuando uno escribe, pues no es marciano, entonces normalmente escribe sobre cosas cercanas a las demás personas, preocupaciones reales que tienen las demás personas también, como puede ser
la sexualidad, cómo puede ser la familia, cómo puede ser la soledad, cómo puede ser la vejez, cómo puede ser la adopción, no sé, cosas que nos aquejan. Pero yo sí quiero pensar que la idea es gozar en esa travesía y disfrutar. Mi novela es erótica y que hay mucho romance. ¿Cómo No me gusta ponerle una etiqueta porque creo que jugué con los estilos, creo que dentro de la novela también va justamente las misivas, las cartas, creo que también van cuentos, y el chiste es que no se pierda el hilo conductor, pero creo que hago una mezcla de géneros, lo cual no me gusta mucho decirlo porque tampoco quiero que se asusten y piensen que va a ser algo como cortado, fragmentario, ¿no? No, creo que tiene un hilo conductor claro, que es la historia de estos dos personajes, Carlota y Camila, que se encuentran a partir de un diario. It's